Jueves 29 de junio, ya saben, festividad de San Pedro y San Pablo, dos de los apóstoles que se evoca en esta fecha su martirio en Roma. Y, por cierto, felicidades a los Pedros y a los Pablos, y vamos con los martirios de la actualidad. Los pactos. El acuerdo en Baleares, donde Vox no entra en el gobierno, marca la apuesta del Partido Popular para dar soluciones distintas a la gobernabilidad en las comunidades donde ganó el 28M. Tras semanas de tormenta por la polémica negociación con Vox en Extremadura, llega la calma a las filas del PP y la solución alcanzada en Baleares por Marga Proens puede extenderse a Aragón, donde todo apunta a que Jorge Azcón será presidente en términos similares. También Santiago Abascal asume este formato. Un acuerdo realmente muy satisfactorio. Además, en Baleares el Partido Popular ni había mentido previamente a Vox con un acuerdo de investidura, como había ocurrido en Murcia, ni había insultado a los votantes de Vox, como había ocurrido en Extremadura. Bueno, para el Partido Socialista, cada punto del acuerdo firmado es una rendición. Y en este día, después del orgullo, la proximidad al 23J, a las elecciones del 23 de julio, le da a este orgullo un tono más electoralista que nunca. PSOE y Sumar están animando a manifestarse el sábado contra PP y Vox para que la jornada de reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBI se convierta en una plataforma que active la movilización del voto progresista con el telón de fondo de los pactos de las derechas en ayuntamientos y comunidades autónomas, con acuerdos programáticos y polémicas como la retirada de las banderas. Esta bandera es el símbolo de la libertad. Retirarla es restringir las libertades en una sociedad democrática como es la española. Es un enorme retroceso. Bueno, lo cierto es que anoche Alberto Núñez Feijóo retiró que los derechos de la comunidad LGTBI son sagrados. Así lo dijo, son sagrados. También fue muy contundente ayer en el debate de política general en el Parlamento andaluz, Juanma Moreno, a propósito de esos derechos. Fue una sesión maratoniana de casi 7 horas para el debate de política general sobre la situación de Andalucía. De la esgrima parlamentaria no salieron anuncios en firme, aunque sí sirvió para escenificar la distancia abismal que separa a la oposición y al gobierno andaluz, algo que se daba por descontado con la proximidad de las elecciones generales del 23J. La oposición acusó a Moreno de dibujar la comunidad de las maravillas frente al balance de gestión satisfactoria que hizo este. En fin, ayer la temperatura subió en el Parlamento algo más de lo que indicaban los termómetros, que no era poco precisamente. Luis Montoto, muy buenas. Sí, efectivamente, no era poco. Y al final un debate que, aunque supuestamente debe ser en clave andaluza, pero está tan cerca de las generales que no deja de tener un tufo mitinero, tanto por parte del gobierno como de la oposición, ambos arrimando el agua a la sardina de sus respectivos candidatos, ¿no?, a las elecciones nacionales. Bueno, parecía inevitable que si se convocaba el debate en víspera de elecciones, pues ese tono fuera, en fin, inexcusable o insoslayable. Buenas tardes, sí, efectivamente un tufo que además duró demasiadas horas y es una pena porque es verdad que no se pusieron sobre la mesa ni propuestas concretas ni alternativas concretas, titulares vacuos por parte de la oposición, no solo del Partido Socialista, también Vox, en fin, bueno, una jornada de 7 horas de donde podemos sacar pocos titulares. Buenas tardes, Sonia Crespo, a todo esto, y saludamos también a José Antonio Carrizosa. Un tufo, decían a Luis Montoto y Sonia Crespo. Bueno, ayer lo que había desde luego en parte de Andalucía era cielos cubiertos por el humo procedente de los incendios de Canadá. Bosques convertidos en ceniza, como serán al final muchos de estos discursos, José Antonio Carrizosa. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Teo. Vamos a ver, pero yo voy a hacer un matiz a lo que habéis dicho vosotros dos. Vamos a ver. Dentro de que sí, de que lógicamente este debate convocado en estas fechas iba a ser un escenario de combate preelectoral, yo creo que una sesión parlamentaria en la que se habla de los problemas de Andalucía, en la que hay un debate más o menos ordenado, sin grandes estridencias, contrasta con el ruidazo que hay en España, con ese ruidazo incomprensible, en el que lo más importante es si aparecen sombrillas azules o no aparecen, y en la que se habla solamente de los pactos con Vox y de... Hombre, pues mira, en Andalucía tuvimos una sesión más o menos normal.
bendita sea la estabilidad, es lo que... Bueno, pues enseguida nos iremos al Parlamento de Andalucía para que desde allí Laura Clavero nos recuerde los rifirrafes, los cruces más intensos, más apasionados, con más enjundia. En todo caso, como dice José Antonio Carrizosa, es verdad que el ruido de la campaña contrasta a veces con el discurso propositivo que se puede oír en el Parlamento de Andalucía. Ayer, estamos en la semana del hormiguero, porque ayer entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que también, igual que el día anterior había ocurrido con Pedro Sánchez, dejó algunos titulares. Había un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0,12. Precio bolsa de plástico, 0,15. ¿Usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas? Bueno, pues ese es uno de los mensajes que ha deparado mucha polémica. Marta Hernández, enseguida estoy contigo en la redacción porque creo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya le ha respondido a Alberto Núñez Feijóo sobre las naranjas y las bolsas de plástico. Pues sí, María Jesús Montero otra vez tiene un tuit, le ha dicho a Núñez Feijóo que está obsesionado con Pedro Sánchez, que si le han cobrado 15 céntimos por una bolsa de plástico, que no es por Pedro Sánchez. Le recuerda que fue durante el gobierno de Mariano Rajoy cuando se obligó a cobrar las bolsas de plástico, y termina ese tuit diciendo que del precio de las naranjas ya hablarán otro día. Bueno, pues el precio de las naranjas ha quedado claro desde el Partido Popular, que se referían a una pancarta que exhibían agricultores en una de sus protestas y que es precio en origen, es lo que le pagan a los agricultores, no es lo que pagamos en los supermercados, va de suyo. Por cierto, lo de las bolsas de plástico es directiva europea, José Antonio Carrizosa, y también, de hecho, de lo que hablaba Feijóo, que era del impuesto al plástico, que España ha sido uno de los primeros países en incorporar. De todas formas, yo creo que, mira, que esta escena que hemos visto de Feijóo redunda, hemos llegado a la política campechana. Ahora, de pronto, llevamos unos días metidos en una especie de bucle campechano en la que vemos a los líderes con remangados de camisa y en programas que hoy va un rapero a ese mismo programa en el que ayer estuvo Feijóo y antes de ayer estuvo Pedro Sánchez. A mí este exceso de... a ver si me sale campechanería, me resulta un poco insufrible, vamos. Bueno, digamos que Feijóo, Feijóo apareció con chaqueta. Sí, bueno, vale, no, pero si no, digo el tono, no tanto el atuendo como yo. Soy el único que trae aquí chaqueta, ruego a los espectadores que tomen nota de ello, soy el único que viene con chaqueta. O sea, que pero traes digo, un coche con un buen aire acondicionado. Digo, no, ese cómo ha contagiado la política, las esferas los programas de entretenimiento y de eso, de los programas live, de ¿no? todas formas, yo creo que estas polémicas sobre cuánto cuesta un kilo de naranjas, cuánto cuesta una barra de pan o cuánto cuesta un café, las hemos visto a lo largo de las campañas electorales con los políticos, y aparte yo creo que es bastante ridículo. Es que a lo mejor alguno de nosotros, por la forma de llevar que llevemos, a lo mejor no hacemos la compra nosotros, a lo mejor la hace otra persona o tal, y te pillan en un renuncio. A mí, por ejemplo, yo participé en las pasadas elecciones municipales en una tertulia con era una candidata de Ciudadanos, y le preguntaron, eso sí me parece a lo mejor más importante, más que vale un kilo de naranja, o oye, ¿qué número, no? ¿Cuántos parados hay en Málaga? Y no lo supo decir, ¿no? Y entonces a eso ya dije, ostras, vamos a ver, ¿no? Uno que se presenta a las elecciones municipales y no controla este dato. Pero estas cosas no, Luis, yo creo que las hemos visto. No fue Luis Rajoy, sin chaqueta, Luis sin chaqueta. Bueno, no fue Rajoy en un programa que se puso muy de moda hace unos años. Tengo una pregunta para usted. El que no supo dar el precio del café o del billete de metro y se armó un lío tremendo. Yo creo que fue Zapatero. Fue Zapatero, quizás. Yo creo que fue Zapatero que dijo 0,80 y entonces le decían, oiga, 0,80 no, por debajo de 1,20, quizás pues en el Congreso de los Diputados. Sí. Pero bueno. En fin, bueno, pues es evidente que, claro, que estos programas, si vas a programas de entretenimiento, no a programas de análisis político, de entrevistas políticas, pues aparecen temas campechanos. También salieron, naturalmente, temas de mayor relevancia. Por ejemplo, ¿cuántos ministerios reduciría Alberto Núñez Feijóo de este gobierno actual de 23? Ha dicho también para reducir los gastos que va a reducir algunos ministerios. Sí. ¿Qué ministerios le sobran? Pues 6 o 7. Universidades y educación deberían de hacer un interés por estar juntos, ¿no? Igualdad puede estar con otro ministerio, sanidad, políticas sociales.
Yo creo que la seguridad social puede estar con trabajo. Pues el Instituto de Consumo, evidentemente, no necesita tener un rango de ministerio. Si usted empieza a coger todo esto, pues le van a subir 5 o 6 ministerios. Bueno, Luis, tiempo para asuntos de mayor relevancia. Sin duda, aunque el tema de la bolsa de plástico tiene más importancia de lo que parece, porque desde que cobran la bolsa de plástico, cuando alguien hace la compra, mide a la perfección el número de bolsas que necesita. No se lleva, cuando no las cobraban, cogías puñados y puñados. Pues y sobre lo de los ministerios, eso sí que es la gran falacia sobre lo que cuesta o deja de costar muchos ministerios o pocos. O sea, dentro del presupuesto global, el tener muchos ministerios o pocos tampoco es un coste excesivo. Pero sí es un coste en cuanto a la ineficacia que tú generas cuando creas varios ministerios. Y lo hemos visto en esta legislatura. Es que teníamos a un ministro de Consumo, que era Alberto Garzón, y a un ministro de Agricultura, que es el que está pegado a los productores de alimentos, que era Luis Planas, y mantenían posturas diferentes y patrocinaban postulados diferentes. Entonces, por una cuestión de eficacia, por una cuestión de coherencia administrativa, hay un montón de materias que tienen que ir juntas, porque son los mismos funcionarios y los mismos servicios los que más o menos prestan atención. Entonces, tener un gobierno de 12 ministerios, de 10, 12, es que es lo administrativamente coherente. Vamos, no hay que ir muy lejos en la profundidad del análisis político, bueno, para deducir o para sentenciar que en el gobierno de coalición primero se pusieron los nombres de las personas que iban a ser ministros y luego se le crearon ministerios ad hoc porque ya iban a ser ministros. Es decir, entonces los criterios de eficacia administrativa en el gobierno de coalición que ha funcionado hasta ahora han sido nulos. Aquí tenía que ser Alberto Garzón ministro, tenía que ser Ione Belarra ministra, tenía que ser Irene Montero y se les crean ministerios ad hoc. Yo estoy de acuerdo y así nos ha ido. Yo estoy de acuerdo con vosotros y lo que creo que es un error es que lo planteen, porque además totalmente de acuerdo por austeridad económica. Es verdad que también el ejemplo no da una sensación de una mayor austeridad. Si en vez de tener 23 ministerios, en vez de tener 13, no, tenemos 23. Pero si te vas a los datos económicos, por ejemplo, una diputada por Málaga de Vox cobra más de 120.000 euros anuales. Y el ministro Garzón, que también va por Málaga, ronda los 80.000. O sea que ahí hay una demagogia que yo creo que también eso habría que poner orden en las retribuciones, como un diputado, además de la oposición, puede ganar más que el presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de una gran ciudad, sea del color político que sea. Pero en cuanto a los ministerios pasan esas cosas. Pero coincido con vosotros en que por eficacia, por eficiencia y también por imagen, 23 ministerios que todos sabemos que estaban repartidos para repartir las cuotas de poder, pues es, en fin, innecesario. Bueno, en cualquier caso, por cierto, el programa, no lo hemos mencionado, pero está teniendo mucho eco porque el programa de Pedro Sánchez tuvo una buena audiencia, en torno al 22%, pero es que el de Alberto Núñez Feijóo de ayer se fue al 26%, récord histórico de ese programa. Y en Andalucía, por cierto, todavía la diferencia fue mayor. Pedro Sánchez quedó por debajo del 20% y Feijóo se fue al 27%, una cifra... Ahí hay un elemento que sí, que yo creo que conviene destacar, es que Alberto Núñez Feijóo llama la atención porque, digamos, es el aspirante, es el que va con la camiseta de ganador, ¿no? Y yo reconozco que por primera vez en mi vida he visto 2 ediciones completas del Hormiguero, no lo había visto nunca entero, sabía lo que era y sé quién es Pablo Motos, es decir, que no vivo en otro mundo. Pero 2 programas completos del Hormiguero los he visto yo por primera vez y supongo que como yo, por lo que tú dices, miles de españoles. Sí, pues seguramente muchos, vistos los datos. Bueno, tú ya, como recordabas ahora, hoy irá un rapero a ese programa y ustedes vuelvan a Canal Sur, que es donde hay que estar. Donde hay que estar. Bueno, por cierto, se siguen publicando sondeos. Decía José Antonio Carrizosa, es que Feijóo ahora mismo tiene el cartel de ganador. Bueno, pues hoy se publica un sondeo que dice que... todo este lío de los pactos le pasa algo de factura al Partido Popular, reacciona algo, se moviliza algo el voto del Partido Socialista, seguiría sumando, no en el rango mínimo, pero en el alto sí. Bueno, pues el Partido Popular y Vox siguen en el entorno de la mayoría absoluta. En fin, se siguen publicando sondeos y frente a esos sondeos, bueno, pues los partidos en precampaña tratan de erosionarse. El Orgullo, desde luego, ha sido el último frente en que se les ha abierto. Los derechos del colectivo LGTBI son sagrados y tienen los derechos que le otorgan la legislación. ¿Que esta legislación no nos gusta? Es verdad.
¿Que vamos a modificar la actual ley del colectivo y la ley trans? Sin duda. Bueno, evidentemente, antes hemos escuchado a Yolanda Díaz las críticas desde el Partido Socialista y Sumar, que están animando a que el sábado, el Día del Orgullo, se convierta en un día de manifestación contra los pactos de la derecha, pues es recurrente. Y que cuando se quitan esas banderas de las fachadas de las instituciones públicas, se está diciendo algo muy peligroso, y es que esas zonas ya no son seguras para las personas y su diversidad. Bueno, Pedro Sánchez, por cierto, que entrevistaba de nuevo a una ministra de su gabinete. Sí, suelen ser socialistas los que entrevistan. De los otros ministros ya no se acuerdan ni tienen noticias. Flaco favor le hace la izquierda, y en este caso el PSOE, a la comunidad, o llamémosle como sea, a todo el colectivo LGTBI, cuando convierten otra vez más su reivindicación en una cuestión de derecha y de izquierda. Igual que flaco favor le hacen al Día de la Mujer cuando lo convierten en una talla entre la izquierda y la derecha. Ser de una condición sexual no te etiqueta en una ideología política concreta, ni tener el género. Entonces, que dejen, o sea, es con el Día de la Mujer, lo han convertido en un día irrespirable de propaganda política de izquierda que ha excluido a un montón de mujeres que no se sienten identificados con esos postulados, y con el colectivo LGTBI están haciendo ahora, al calor de la campaña electoral, exactamente lo mismo, pero lo mismo. Sí, efectivamente, pero lo hacen unos y otros. Mira, yo veía un comentario ayer en Twitter de la cuenta oficial de Hazte Oír, sector conservador, al vídeo que había subido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para celebrar el Día del Orgullo, y le decían desde la cuenta oficial: eres un partido de izquierdas. Yo hacía el mismo análisis que tú. Este debate está superado, se equivoca la izquierda, y se equivoca también Vox con lo que está haciendo, porque estos debates en España y en Andalucía, por supuesto, están superados. No estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente en esta cuestión todavía los símbolos son importantes, porque hay un problema debajo de esos símbolos, y cuando los símbolos son importantes en una cuestión se tiende a la sobreactuación, y estamos viendo una sobreactuación por todos los lados. La concienciación social de la ciudadanía, de los partidos políticos, vamos, defender la igualdad de derechos de todas las personas. Todavía hay camino que recorrer. Bueno, por cierto, José Antonio, ¿has escuchado al presidente del Senado sobre los ingresos como dirigente del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo? Sí, si no lo has oído, te lo comparto. Le corresponde al señor Feijóo, en todo caso, formalizar, no cuando acabe la legislatura, no, es que ya va tarde, tiene que hacerlo ya, y lo de los 7 días ha sido una deferencia, pura cortesía parlamentaria por mi parte, porque ya debería haberlo hecho desde el mismo momento en que empezó a percibir esas retribuciones o esos emolumentos, o llámelos como quiera, por parte del Partido Popular. Bueno, pues esto decía el presidente del Senado. Ajá, yo voy a decir algo muy breve, Teo. La obsesión que tenemos los medios o los políticos, y compartimos los medios y trasladamos a la opinión pública por el sueldo de los políticos, que son sueldos normalmente, lo acabamos de ver con Feijóo, más bien discretito, es uno de los grandes déficits que tiene la democracia española. El debate, no, la democracia no, el debate político en España. Pero además es que eso se lo paga el partido. El partido funciona como una empresa, el partido sabrá los servicios que hace, no es dinero público. Yo ahí es que no sé el debate. Bueno, quizás intentan moverse, Luis, en ese espacio en el que parezca que son opacos, sobre sueldos opacos, cuando en realidad aquí lo único que es reprochable es que no se le declare a Hacienda, pero si se declara, bueno, pues forma parte de sus ingresos. Pero esta es la misma piedra que cae al suelo, y cuando la coge uno se la tira al otro y el otro se la tira a uno, la misma piedra. Entonces al final, es verdad, tú sumas el sueldo que recibe un político de su partido más lo que recibe por estas instituciones, y suelen ser sueldos por encima de los 100.000 euros, que son sueldos. En Andalucía la renta media es de 24.000 o 25.000 euros. Entonces, a una sociedad donde la renta media es esa, le dicen, mira lo que cobra, 100.000. Claro. Pero se lo dice el de izquierda al de la derecha, el de la derecha al de la izquierda, y se van tirando la misma piedra el uno al otro a la cabeza. O sea, es que pero Luis, tú vete al mundo de la empresa y al nivel de responsabilidad y de decisión que tiene el presidente del Partido Popular o un ministro del Gobierno de España. Y compáralo. Se ha llegado de otra manera. Sí, totalmente. Pero compara las escalas salariales. Bueno, pues... Y perdónate, hoy termino con este tema, que es que parece que existe la sensación, o que se quiere transmitir la sensación,
de que el dinero que se llevan los políticos es un dinero ilegítimo, por el mero hecho de que se lo lleva un político, y no lo es. Tienen un trabajo tremendamente delicado y de mucha responsabilidad. Unos más que otros, unos más que otros. otros. En el mundo de la administración pública, oye, los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado y otra serie de funcionarios de alta cualificación cobran más de 100.000 euros. O sea, que también en el mundo de la administración pública... Pero no todos los políticos son de alta cualificación. Bueno, pues, pero sus trabajos, sus responsabilidades sí son de alta cualificación y han sido elegidos democráticamente. Aunque a algunos les falte cualificación. Para ejercerlo, bueno, decía, lo son todos los diputados, los parlamentarios, decía antes José Antonio Carrizosa, frente al ruido, el debate en el Parlamento andaluz es vivificante porque al menos escuchamos propuestas, ideas y bien confrontadas. Laura Clavero, recuérdanos el debate que se extendió ayer toda la tarde, sesión maratoniana de 7 horas, que dejó de sí. Pues yo creo, más allá, buenos días, de lo habitual, la sanidad, la educación, la economía, todas esas cifras, todo eso estuvo encima de la mesa en el debate, pero más allá de eso, que sería común con otros debates, creo que la originalidad del día de ayer estuvo precisamente siendo el día del orgullo gay, y por esos pactos que Vox está firmando con el Partido Popular en toda España, había una idea central, y es que el resto de partidos y el propio presidente quería posicionarse ideológicamente con estos dos asuntos fundamentales. Abrió precisamente su discurso poniendo en valor su compromiso con la diversidad, con el colectivo LGTBI, recordando ese Consejo Andaluz LGTBI y anunciando cómo próximamente vamos a tener esa plataforma por la lucha, la no discriminación por motivos de ideología, de sexo, que tiene también que ver con el colectivo LGTBI. Ponía en valor el presidente la importancia de los símbolos como esta pulsera que ha repartido, por ejemplo, la Junta de Andalucía, con el anagrama, con la bandera arcoíris que el presidente llevaba puesta durante las 7 horas de debate del día de ayer, pero más allá de esos símbolos, decía, lo importante es el compromiso, y ese compromiso es el que quiso poner encima de la mesa el presidente en el día de ayer sin ningún tipo de fisura. En el último año ha habido 367 casos de LGTBI-fobia en Andalucía, de los cuales solo el 64% se denunciaron. Esto no va simplemente del derecho a amar a quien se quiera, por mucho que lo digan las campañas promocionales de la Junta de Andalucía. Va del derecho a ser y sobre todo del derecho a defenderse del odio que muchas veces también se hace en este Parlamento. Nosotros tenemos la firme determinación de defender siempre la libertad en nuestra comunidad autónoma. Vamos a luchar frente a esa homofobia que desgraciadamente todavía existe en nuestra sociedad y que la vamos a combatir con determinación y con coraje. Por primera vez en la historia, en 2023, la Junta de Andalucía se ha personado en un delito de odio por razón de orientación sexual. Nunca antes lo hizo la Junta de Andalucía y es la primera vez y lo hacemos ahora. Y por encima de todo había otro objetivo que tenían el resto de partidos, sobre todo el Partido Socialista, y era que el presidente se posicionase con respecto a la violencia de género, a la violencia machista, si está o no de acuerdo con esos pactos que está firmando su partido con Vox. Querían que se posicionara forzando la máquina, incluso llegando en alguna manera a trampear, porque el líder del PSOE, Juan Espadas, puso encima de la mesa una proposición no de ley que se verá hoy aquí en el Parlamento, que la trae el PSOE y que habla de cómo hay que conservar esa igualdad de derechos que hemos conseguido los hombres y las mujeres. Y mencionaba que el Partido Popular había puesto una enmienda a esa proposición de ley y que en la enmienda leía él un extracto pequeñito sacado en el que el Partido Popular mencionaba la violencia intrafamiliar. Quería deslizar el señor Espadas que realmente lo que quiere el Partido Popular, asemejándolo a Vox, es diluir ese concepto de violencia machista metiéndolo en la violencia intrafamiliar, pero esa no es la realidad. Es que la enmienda a la que hace referencia el Partido Popular tiene que ver con un punto en el que específicamente el PSOE pide la eliminación del teléfono de violencia intrafamiliar. Por eso el Partido Popular utiliza ese término, porque se refiere al teléfono de violencia intrafamiliar. En ningún caso está equiparando esos dos conceptos o tratando de borrarlos. Por esta pequeña trampa y porque llevaban todo el día, toda la tarde queriendo que se posicionara, probablemente el momento de máxima tensión o cuando vimos más enfadado o contundente al presidente fue cuando definitivamente tocó este tema. Es que usted, que se jacta de defender a Andalucía o decir lo que quiera decir, independientemente de que no le siente bien a otros líderes de su partido o al señor Feijóo, que hoy aquí diga alto y claro que rechaza los acuerdos del Partido Popular con Vox. Nunca en la historia de Andalucía el Instituto de la Mujer ha tenido tantos recursos como ahora dispone. ¿Cómo puede cuestionar
nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género. Usted pone siempre en solfa la dedicación, la determinación y la sensibilidad que tiene mi grupo parlamentario, como es poner en solfa a la mitad de la población de los andaluces, 1,5 millones de andaluces que nos ha votado. Eso es lo que usted está cuestionando, que no somos sensibles y que no tenemos la piel suficiente para empatizar con una mujer que está sufriendo una agresión vil y cobarde a manos de su pareja o expareja. Bueno, pues hablábamos antes del Día del Orgullo, la cuestión de la violencia de género, la guerra de banderas. Lo cierto es que llegó también al debate en el Parlamento. Llegó forzado. Llegó muy forzado, porque Juan Espada sabe que nada le puede recriminar al Partido Popular Andaluz, y menos a este Partido Popular Andaluz o a Juanma Moreno, es su compromiso con la lucha de la violencia de género, violencia doméstica, violencia machista, términos que no tiene ningún reparo en utilizar. Ni siquiera ahora necesitan, nunca se ha gobernado en Andalucía en coalición con Vox, pero ni siquiera ahora tienen mayoría absoluta. Entonces, como no sabe cómo sacar el debate y ponerlo sobre la mesa, ya directamente le pregunta sobre qué opina el presidente de la Junta sobre los pactos que se están firmando en otras comunidades autónomas. Algo desde mi punto de vista que aporta al debate, cuando va a encontrar la respuesta firme y decidida del presidente de que no tiene ningún problema en hablar de violencia de género o violencia doméstica. O sea, no hay debate ahí, ¿no? A mí me parece muy mal traído, ¿no? Veía las imágenes del debate, que es la primera vez que las veía, esto ayer no lo vi, y pensaba que cuando Juanma Moreno, dentro de muchos años seguramente, abandone la presidencia de la Junta, se podía dedicar a dar cursos de transversalidad a los políticos. Tiene una capacidad para contentar, para ensanchar el campo, que es verdaderamente admirable. A Juanma Moreno no se le puede coger en este tema. Se puede coger a otros dirigentes de su partido en otras comunidades autónomas. Es verdad. Se puede coger en última instancia y costará trabajo a Alberto Núñez Feijóo. Pero Juanma Moreno es de una transversalidad que de verdad me produce admiración. Lo que pasa es que estas discusiones sobre violencia machista o violencia intrafamiliar se dan en todos los parlamentos, los ayuntamientos, las tertulias y tal. Lo que no entiendo es por qué se convierten en dos conceptos contradictorios o dos conceptos que no encuentran. Y Vox niega que haya una violencia machista diferente de la violencia intrafamiliar. Pero es que, a su vez, los partidos de izquierda niegan que exista una violencia intrafamiliar que merezca el concepto como tal. Y ambas. Entonces, pues es que realmente existe una violencia en el seno de la familia que desprotege a hijos que pueden estar maltratados, a mayores, o sea, dentro de la familia, la violencia no solamente del hombre hacia la mujer. Pero la izquierda no niega que exista una violencia intrafamiliar, sino dice que ya está recogido parricidio, fratricidio. Es cuestión de etiquetas, no es que por duda, es cuestión de etiquetas para seguir manteniendo, para alimentar la discusión y para diferenciar. Quizás sea más sencillo decir, si utilizas el concepto de violencia intrafamiliar para negar que exista la violencia de género específicamente, el concepto se está utilizando para una negación. Pero si haces convivir los dos conceptos, oiga, hay violencia de género y hay violencia intrafamiliar. Hay una realidad, que son dos conceptos que no son incompatibles. Pero hay una realidad, que es que hombres matan a mujeres. Es la realidad supermayoritaria, habrá algún caso en contrario. Y ahí podemos ponerle las etiquetas que queramos, podemos decir H o B. Pero la realidad es que hay hombres que matan a mujeres. Por su condición de ser mujeres. Evidentemente, Sonia, por su condición de ser mujeres. Efectivamente. Y el resto es un debate de etiquetas. Bueno, pues a propósito de etiquetas, vámonos con un asunto que, José Antonio Carrizosa, seguramente tú conocerás bien, porque el barrio te coge muy cerca, en la capital andaluza, en Sevilla. En la Alameda de Hércules han aparecido pasquines animando a la ocupación de alojamientos turísticos, de viviendas turísticas. De un modo peculiar, dicen esos pasquines: entrad en los alojamientos turísticos como señores, los alquiláis 2 días, os quedáis con las llaves y a continuación lo ocupáis. Bueno, lo cierto es que el episodio ha llamado la atención y por eso saludamos a Carlos Pérez Lanzac, que es el presidente de la Asociación Andaluza de Viviendas Turísticas. Buenas tardes, señor Pérez Lanzac. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer saludarle. Bueno, ¿estamos hablando de un caso insólito y aislado o es algo que se ha dado en otras ocasiones?
Por lo que conocemos aquí en Andalucía, afortunadamente no ha sido una situación muy frecuente y todavía no tenemos constancia que haya casos. O sea, estamos ahora mismo obviamente atentos porque obviamente cuando se produce esta incitación luego hay que ver el impacto que pueda tener y lo que estamos es intentando saber quiénes son los autores y los que hay detrás, porque realmente no existe una web de Ocupas Unidos ni OU ni hay forma de identificar quién está detrás de esta incitación a un delito, ¿no? Pero, sí, lógicamente quienes van a cometer un delito normalmente no se anuncian, como es lógico, pero usted menciona cómo van firmado ese manual del Ocupa, que son Ocupas Unidos. ¿Tienen la sensación de que es un grupo, digamos, que sencillamente pretende desestabilizar, hacer un cierto ruido, o que hay algo consistente detrás de esas siglas? Bueno, no sabemos, desde luego es una recomendación que alguien que esté desinformado le podría, pues eso, desinformar y llevar a hacer acciones un poco de forma irresponsable, porque lo que se propone no tiene mucho sentido. Igualmente, respecto al comentario que se ha hecho, ya nos pasó en el periodo electoral que sí se identificó un candidato a la alcaldía de Málaga y también propuso hacer vandalismo, ¿no?, con los candados, etcétera. O sea que nos hemos encontrado todos los escenarios. Vamos a ver, en el momento que se produce una reserva de una vivienda turística, todos los viajeros quedan identificados y registrados a la policía. O sea que hay una entrega de los datos de pasaporte y de DNI de estas personas. Si esa persona ya está identificado como algún histórico criminal, etcétera, ya le va a salir una alarma, sea Policía Nacional o Guardia Civil. Luego hay otros mecanismos, como pueden ser cerraduras electrónicas, que ya te permiten saber si se ha producido una apertura, a qué hora y si es una persona que corresponde pues a un huésped alojado o no. Y aparte ahora, en la normativa andaluza hemos propuesto la instalación de un medidor de ruido. Ese medidor de ruido, si la vivienda debería estar vacía y hay una ocupación, pues sale esa gráfica. O sea, que podemos tener herramientas para poder controlar eso. Y luego lo gravoso de esto es que se diga que una vivienda turística, uno, que especula, cuando lo que es en torno a toda España, en torno al 4% solo está en fondos, y dos, como que no hay una responsabilidad de pagar hipotecas, una familia ahorradora detrás de esa vivienda, un autoempleo y gente que dependa de esos ingresos, ¿no? Señor Pérez Lanza, que, bueno, por lo que nos dice, claro, hay una serie de mecanismos que permiten cierta protección contra estos comportamientos, por ejemplo esas cerraduras electrónicas que tienen un código y si se utiliza el código que utilizó un determinado cliente, eso señalaría a ese cliente. Pero en aquellas viviendas que se utilizan con llave tradicional, bueno, si después de que haya habido unos usuarios, alguien tiene una copia de la llave y entra, es difícil identificar quién te dio las llaves, claro. Correcto. O sea, lo bueno de la cerradura electrónica, que es un dispositivo generalmente accesible, es que caduca, ¿no? Es una llave digital y si la reserva es del día 1 al 5, el día 5 automáticamente se pierde ese acceso a esa vivienda y se pierde la posibilidad de la funcionalidad de la cerradura. En el caso de una entrega de llave es más difícil de saber si persona, ese individuo se va a una ferretería a hacer una copia y en ese sentido es difícil de rastrear, claro. Una última pregunta antes de despedirle. ¿Aquí la legislación funciona como en los hoteles para el desalojo o digamos, tiene las dificultades de la vivienda privada? Bueno, ahora sí, o sea, si no es un arrendamiento de larga temporada, que sería LAO, que esto no, es un arrendamiento de temporada, precisamente otra de las peticiones que hemos hecho del sector y se incorporan en el nuevo decreto andaluz, la asistencia de las autoridades ante malos actores o situaciones de este tipo. Entonces, al menos se tendrá esa asistencia, pero sin duda no deja de ser un tema bastante delicado. Pues Carlos Pérez Lanza, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Mesa de Análisis en Canal Sur. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida, por cierto, vamos a saludar a la Asociación de Corredores de Seguros para preguntar sobre la protección que podemos tener como propietarios. Pero Luis, llama la atención, desde luego, el caso. Carri, no sé si tú lo has visto, sí. ¿Te lo has cruzado en tu barrio? Sí, bueno, sí, he visto los pasquines estos que han salido y a mí lo que me llama la atención de esto, Teo, es la sensación que se ha transmitido a la sociedad y no sé muy bien los mecanismos de que se puede delinquir impunemente, de que esto
Es decir, tú entras en una vivienda, te atrincheras y le pides luego una indemnización al dueño para irte, se puede hacer. Cuando es cometer un delito de ocupación de un bien privado, ¿no? Entonces, esto es lo que me llama la atención, que parece que aquí las autoridades hubieran hecho dejación de una responsabilidad en este tema concreto. Yo creo, Sonia, que no debe ser exactamente así, que si tú vas mañana a tu casa y te encuentras allí a un tipo, tú lo echas, o va la policía y te lo echa, digo yo. Realmente detrás de este movimiento no hay un movimiento de ocupación. Yo pienso que hay un movimiento vecinal de protesta, porque el tema de los alojamientos, los pisos turísticos, está absolutamente desmadrado. Yo lo tengo clarísimo. Y además se pone mucho el foco en los pisos ahora ocupan, pero nadie pone el foco en el resto de la comunidad de propietarios. Si esto ocurriese de verdad y a la gente le diese por ocupar los pisos turísticos, ese regalito se lo quedan el resto de vecinos que conviven en las comunidades de propietarios. Sonia, que tú nos sacas es que convivo con pisos turísticos. Nos sacas el problema, que en este caso estábamos hablando del de la ocupación. Es que yo creo que detrás de este movimiento no hay realmente un movimiento de ocupación, yo creo que es un movimiento vecinal, en contra, creo que hay otro tipo de reivindicación. De provocación. De provocación, quizás, sí. Los ocupas, los ocupas están profesionalizados, es decir, hay una red mafiosa que identifica cuáles son los pisos que realmente se pueden ocupar, que son aquellos que forman parte de fondos de inversión, de carteras de bancos, de propietarios que están en el extranjero y no vigilan habitualmente su vivienda, y los tienen identificados. Le cobran al ocupa que se mete por identificarlo y meterlo y lograr los insumos. Y después es muy difícil sacarlos, y se saca, tal como ha dicho José Antonio, previo pago al ocupa. Pero eso, y lo ha dicho también el representante de los apartamentos turísticos, es que el apartamento turístico no está regido por la ley de arrendamientos urbanos, tiene otra legislación diferente, el propietario está encima, en fin. Esto parece una provocación. De legislación todavía, Luis. Bueno, está el decreto ahí y luego de cumplimiento, no hay suficientes inspectores. Y tiene que tener desarrollo municipal por ordenanza. Claro, y en fin, es una maraña que, claro, ahora crea mismo hay un vacío situaciones... legal al respecto. Bueno, ahora enseguida hablamos con el presidente de la Asociación de Corredores de Seguros de Andalucía para preguntar por la capacidad de asegurarse, de tener un seguro ante estas situaciones, pero vamos a volver un momento a la política. Oye, la que se ha organizado al menos, incluso sobre todo en su entorno político, con las declaraciones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en un programa radiofónico a propósito de los alquileres. La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer. Bueno, pues decía Meritxell Batet, la mayor parte de la población no tiene problemas para pagar los alquileres. Bueno, los ocupas desde luego que no, pero la mayor parte de la población, Natalia Moro, se puede decir que no tiene problemas. Vaya jardín en que se ha metido Batet. Sí, Teo, un buen jardín, porque decía Meritxell Batet, la mayoría de las personas no tienen problemas para pagar el alquiler, pero ya algún parlamentario le ha respondido y ha dicho, bueno, no tienen problema la mayoría de las personas que conoce ella, porque la realidad, Teo, es que el salario más frecuente en nuestro país es de 1.200 euros y hoy hemos visto habitaciones por casi 800 euros en Sevilla, muchas de 600 y de 700, aunque no es la media, es verdad, también en Málaga, pero sí que marca una tendencia y, por ejemplo, en la capital, en Madrid, es difícil encontrar pisos de una habitación por menos de 1.200 euros, así que sí se come gran parte de nuestro salario. De hecho, en algunas comunidades como Cataluña, Baleares o Madrid roza casi el 60%, en Andalucía se queda muy cerca del 40%, y eso a pesar de que la recomendación de los expertos es que no gastemos más de un 30%, incluidos los gastos, pero esto es casi imposible. De hecho, vemos como una de las ciudades andaluzas lidera esa subida en los precios. Ha sido Málaga, un 25% más caro que en 2022. Conseguir un piso de 80 metros cuadrados rondaría los 1.000 euros. Difícil para las familias y más para las personas, por ejemplo, que vivan solas. Así que no es de extrañar que muchas familias hayan necesitado ayuda, más de 100.000 para pagar el alquiler y también para hacer frente a esas facturas que llegan todos los meses, la de la luz, la del agua. Estos son datos de Cáritas. Y eso sí, Teo, lo notamos todos en todo momento prácticamente, sobre todo cuando vamos al supermercado, pero también cuando hacemos cualquier otra actividad. Como todo ha subido y además obtenemos menos. De hecho, gastamos un 8% más y conseguimos un 3% menos que antes.
Yo creo que esas declaraciones las ha hecho el parlamentario Óscar Matute. Sí, las ha hecho Óscar Matute. Por cierto, el presidente de la Junta ayer sí se disculpó, creo que fue un gesto, se disculpó con los andaluces muy creo que con verdadero compromiso por el retraso que está habiendo en la gestión de las ayudas a los alquileres. Dicho sea de paso, bueno, como dice Sonia Crespo, fue Matute de Bildu, pero es que todo el entorno de la izquierda ha sido muy crítica con la dirigente socialista. Gabriel Rufián, Esquerra, en su cuenta de Twitter: si no puedes pagar el alquiler y votas lo mismo que Batet, ¿quién se equivoca? ¿Ella o tú? Piénsalo. Dice Rufián, bueno, siempre provocador, pero uno detrás de otro. Por parte de Podemos, socios de gobierno, Ione Belarra, también en su cuenta de Twitter, venía a fearle a Batet sus palabras, decía simplemente no tengo palabras, y un emoticono de llanto. Bueno, y así uno detrás de otro. Yolanda Díaz. Las declaraciones de la señora Batet indican que viven fuera de la realidad de la vida ordinaria de las personas. Bueno, y no solamente hablamos de Sumar, fuera de la realidad, Podemos, no tengo palabras, Rufián, quién está equivocado, dentro del propio gobierno, dentro del propio Partido Socialista, Margarita Robles. Yo tengo un enorme respeto por la presidenta del Congreso, pero creo que hay que ver la realidad y hay personas que no llegan a fin de mes. Bueno, pues se metió en un jardín, claramente, porque todo su espacio se le ha vuelto en contra. Era lógico. Se disculpó, ¿eh? Era lógico, y eso te iba a decir, que luego se disculpó. Evidentemente, Batet de ese día no se había leído el argumentario de su partido, no había tenido tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, una metedura de pata pero más gorda que la de las naranjas de Feijóo. Sí, de Feijóo, por supuesto. Que en España probablemente la mayor parte de las personas no tengan problemas para pagar el alquiler es porque tendemos a tener hipoteca, tenemos dificultades para pagar la hipoteca en la mayoría de los casos. Pero esta señora no lee los periódicos, ya no hace falta que lea los argumentarios o no escucha la radio o la televisión. Voy a romper una lanza a favor de Batet. Se ha equivocado, y te digo, se ha equivocado porque ha roto con el metaverso progre, de que este es un país de pobres donde nadie paga el alquiler, nadie paga la luz ni el agua porque no tiene ni un duro. Tal. Ha roto su metaverso. Pero en este país la mayoría de las personas no paga su alquiler y tiene capacidad para pagar su alquiler. ¿Qué ocurre? Entonces, ocurre lo siguiente. Han sido 2 años donde ha subido la inflación, y la inflación al que más golpea es al que menos tiene, porque si te sube el alquiler y te sube la cesta de la compra, que son tus 2 principales gastos, entonces que ha habido una tensión brutal para aquellas familias que van más raspadas, pero en este país una gran mayoría de la población puede pagar su hipoteca y puede pagar su alquiler. Y esa es la realidad. La tensión del mercado inmobiliario de alquiler, por lo que hablábamos, porque no hay vivienda de alquiler tradicional apenas, está todo hay una falta de oferta tremenda, el mercado está desregularizado por la falta de oferta. Hay una falta de oferta brutal y eso ha tensionado los precios. Pero ahora mismo el precio de la vivienda está todavía más barata que en la época del boom. El precio de la vivienda está acercándose, ¿no? Se está acercando, pero estamos el boom fue en el año 2008 y estamos en el año 2023. Han pasado más de una década y todavía hay muchas zonas. Y Málaga es una zona muy tensionada, el centro de Sevilla y parte de la área metropolitana están muy tensionadas, pero en general la vivienda sigue de media un 20% por debajo de la época del boom. Entonces, pero los salarios, vamos a reaccionar, Luis. Sí, pero admitir que el precio del alquiler está caro y admitir que hay que ayudar y admitir que puede haber tensiones, no es decir que la mayoría de este país no puede pagar el alquiler, porque eso es falso. Bueno, supongo que en alguna medida también lo que se dice es que no parezca que es fácil pagar el alquiler, que a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, le cuesta pagar su alquiler, le cuesta pagar su hipoteca, aunque efectivamente la mayoría lo paga con naturalmente lo haga con un enorme esfuerzo. Hay una correlación, ¿no? Que es qué porcentaje de tus ingresos tienes que dedicar obligatoriamente, te secuestra el alquiler o la hipoteca y tienes que vivir con el resto. ¿Cómo vives con el resto? Y esos datos están publicados. Y eso es los datos que nos proporcionaba Natalia Moro justamente hace un momento. Bueno, les decía, estábamos hablando de ocupación, hemos hablado con el presidente de la Asociación Andaluza de Viviendas Turísticas y decíamos, hay un seguro eficiente para que no suceda esto. Saludamos a Sebastián Cordero, que es el presidente de la Asociación Andaluza de Corredores de Seguros. Buenas tardes, señor Cordero.
Hola, buenas tardes, Teodoro. Un placer saludarle. Bueno, las compañías de seguro tienen estos seguros antiocupación. ¿En qué medida son eficientes? Bueno, el producto que se ha sacado ahora al mercado y que se está publicitando, que es el producto de línea directa, es un producto muy limitado que realmente no garantiza todos los daños y todas las cuestiones que relacionadas con la ocupación, y sobre todo es muy limitado porque solamente garantiza las primeras viviendas, es decir, no garantiza ni segundas viviendas, ni viviendas ocasionales, ni viviendas de vacaciones, con lo cual la posibilidad de que haya una ocupación se ha reducido tanto que realmente el seguro es muy poco operativo. En cualquier caso, el seguro, por ejemplo, ante un caso que estábamos comentando anteriormente, propietario de una vivienda turística que ve cómo unos clientes han hecho una copia de la llave, la entregan a una asociación de ocupas, en fin, bueno, hay una casuística que tampoco conocemos muy bien. Pero, ¿en ese caso el seguro permite un desalojo rápido? No, para nada. El seguro garantiza con unos límites muy pequeños, en este caso, ya digo, de este producto de estas compañías, pues la posibilidad de que se haga una tramitación, pero para nada va a ser un tema rápido, porque la legislación española actualmente protege más al ocupa que al propio propietario. Ese es el miedo que tiene hoy el propietario de alquilar una vivienda o que se la ocupen, ¿no? Porque realmente la legislación le está perjudicando mucho. Entonces, en nuestros conocimientos de nuestra correduría, los clientes vienen a protección de alquileres, para un seguro de protección de alquileres, que las compañías lo han endurecido muchísimo después de la nueva ley de vivienda, y lo que más le preocupa no es que le ocupe la vivienda, pues ya digo, el riesgo para una vivienda principal es bajo, pero sí está claro que lo que le preocupa es lo que necesitan para poder recuperar el bien que han perdido. Bueno, pues una pregunta más. Lo que sí hay seguros que ofrecen una cobertura de vigilancia de la casa, ¿no? Sobre todo cuando la casa tiene algún desperfecto que la exponga especialmente. Bueno, en este caso la póliza garantiza una cobertura también de daño. Realmente se limita solamente a un pintado de la vivienda donde se recupere, no hay más daño. Realmente si le destroza la vivienda se queda destrozada porque la compañía no le va a garantizar eso. Y hay seguros, bueno, que garantizan una garantía de responsabilidad en caso de necesitar unos servicios jurídicos para expulsar a los ocupas, pero no hay ningún seguro que garantice, como no sea una agencia de vigilancia, una agencia privada que garantice la vigilancia. No, el seguro no garantiza la vigilancia. Bueno, pues mucha información equívoca se publica sobre esto, pero por lo que vemos, señor Cordero, queda claro que aquí lo único que hay es un seguro de asesoría jurídica, fundamentalmente. Correcto. Hay compañías de defensa jurídica que son más especialistas que las compañías generales y que yo recomendaría a un cliente una póliza de defensa jurídica completa y que lo demás son realmente más publicidad que propiamente coberturas reales. Pues Sebastián Cordero, le agradecemos que nos haya aclarado estas dudas aquí en Mesa de Análisis en Canal Sur. Buenas tardes. Muy bien, gracias, Teodoro. Hasta otro día. Un placer. Bueno, pues, entre algunos rótulos y la realidad hay distancia. Claro, es que los seguros se basan en la estadística y si dice que la ley beneficia más al ocupa que al propietario, pues el seguro no va a cubrir ese gap que tiene la ley. Pero es que hablábamos antes del precio del alquiler y de que lo que hay es falta de oferta en el mercado de alquiler. Es que aquí todo lo que se ha hecho para supuestamente beneficiar a los inquilinos es ponerle trabas a aquel que pone a su vivienda en alquiler o a aquellas empresas que invierten en poner grandes bolsas de viviendas en alquiler, a las que se les ha demonizado. Pero no se ha puesto en paralelo una oferta pública de alquiler. Entonces, tensionas el mercado fastidiando al propietario, impides que vengan fondos que invierten en generar esas bolsas de suelo y tú, como ayuntamiento, como administración, no pones la vivienda en el mercado. Yo creo que este experto ha hecho muy bien haciendo hincapié en la importancia de tener una asesoría legal, jurídica, más que otra cosa, porque también tendemos a caer y a confundir muchas veces los periodistas con nuestros titulares, porque probablemente cuando hablamos de ocupas, lo que entendemos por ocupas coloquialmente, luego legalmente esa figura no están realizando una ocupación o no es un ocupa. Nosotros muchas veces los periodistas hablamos, por ejemplo, de inquilino ocupas o inquilino y no son ocupas, por lo tanto van por otro procedimiento distinto
En el caso de los alojamientos turísticos, además, como apuntaba muy bien José Antonio, con toda la maraña administrativa y legal, aún tiene que ser mucho más complicado. Y probablemente, si un tipo alquila una vivienda, da sus datos o tiene una llave y luego no quiere salir, no es un ocupa. Lo que tengo claro es que legalmente un ocupa no es, por lo tanto no va a tener el mismo, si tú quieres largarlo de allí, como es lógico que eres el propietario, no, el procedimiento va a ser distinto a un ocupa. Y claro, por supuesto, yo veía una campaña de publicidad, no voy a decir la marca, que decía, despreocúpate, con K, ¿no? Y es mentira, no hay nada distinto, diferente, ¿no?, para defender esa vivienda. Una frase solo sobre este tema después de escuchar al señor Cordero. Yo que una persona, es decir, que hayamos asumido en este país que tenemos una legislación que favorece al delincuente en contra del ofendido. Que nos pasamos de garantistas, exactamente, ¿no? y que le hayamos dado a eso señal de normalidad, me sigue llamando la atención. Bueno, pues Laura Clavero, te dejábamos en el Parlamento de Andalucía, nos habías dado algunos de los rifirrafes que se produjeron ayer, veíamos Adelante Andalucía y Juan Espadas, cuéntanos, ¿qué más hubo por allí? Pues hubo sequía, Teo, y sobre todo, como era de esperar, Doñana. La sequía para el presidente dice que es un problema tan importante que es que no hay otro más urgente, más fundamental en este país para poderlo solucionar. Lo hacía en el mismo día en el que en la cuenta de redes sociales de la NASA se publicaba una imagen, esa imagen que han utilizado para hacer un estudio en el observatorio de Doñana. De forma aérea se muestra el estado de Doñana, se cuenta que aproximadamente el 83% de las lagunas no se están llenando como debería y se responsabiliza en ese informe de esta sequía, pues, de esta falta de agua, tanto a la sequía como a la presión que están sufriendo los acuíferos, no solo por el tema agrícola, sino también por el tema turístico. Y con este dibujo de situación decía el presidente que no se explica cómo es posible que en el momento en el que estamos el Gobierno central haya disminuido hasta un 11% la cantidad de dinero, el presupuesto que le da a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y, por cierto, sacó a relucir también a su presidente, que hace ya muchos años, vemos como en su cuenta de Twitter, decía el presidente, es un órgano que está politizado, porque el presidente Joaquín Páez, haciendo referencia a un posicionamiento del PP sobre la ayuda de 400 euros hace muchos años, pues puso en sus redes sociales, pues vomito con el Partido Popular. Por eso no se fía tampoco el presidente de este órgano, ni se fía de la propuesta que le hace el señor Espadas. Ya saben que por carta le ha pedido que se reúnan a solas, a puerta cerrada y en San Telmo, para él ofrecerle una solución al problema de Doñana. Y ironizaba el presidente en el día de ayer sobre la cantidad de posibles soluciones que hay para verse y que sea precisamente una reunión los dos solos. Esto al presidente no le parecía muy normalito. Parece muy raro que, teniendo la posibilidad de enmendar un proyecto, que teniendo la posibilidad de decirlo de viva voz, de tener la posibilidad de reunirse con el Gobierno, la única opción factible, viable y posible sea reunirse exclusivamente conmigo. ¿Qué es lo que me va a contar tan secreto y tan personal? No lo entiendo, pero no tengo ningún problema en tomarme un café con usted cuando quiera y me lo cuenta. Y si quiere me lo cuenta al oído. Me lo cuenta al oído para que nadie se entere. En cuanto a intervenciones de grupos parlamentarios, el último fue el mayoritario, el Partido Popular, y su portavoz se lamentaba de que, decía, el PSOE, habiendo perdido ya 2 elecciones, sea incapaz de hacer ningún tipo de autocrítica. Consideraba que tenían el discurso ya hecho y que no les valía ninguna de las soluciones o anuncios que había traído el presidente. Y eso sí, algo polémico, y es que este tuit que ahora ven en imagen estuvo colgado en una cuenta oficial del Partido Socialista, en este caso en el partido de San Juan de Aznalfarache. Se quejaban desde el PSOE que en su casa habían recibido ataques con piedras y reprochaban que el Partido Popular, decían, bueno, pues no le había dado importancia ninguna o que le había restado importancia, y comportarse de esta manera en el Partido Popular, con una esvástica como ven en imagen, lo asociaban a un comportamiento nazi. Y obviamente el portavoz del Partido Popular no quiso dejar pasar la oportunidad antes de acabar el debate para decírselo al señor Espadas. Señoría, no quiero terminar sin decirle una cosa, señor Espadas. Esto es de una cuenta oficial de su partido en un municipio de la provincia de Sevilla. Es la segunda vez que alguien de su partido nos vincula al nazismo. La segunda vez. La primera, la presidenta Rubiales, ahora este señor. Usted debería poner orden, si todavía puede, porque sé que no lo comparte. Bueno, a veces también los episodios se elevan de episodio a categoría. Lo vemos cuando en un pequeño pueblecito se quita una bandera LGTBI, parece que se ha quitado en toda España. Lo vemos cuando se pone un tuit con un símbolo nazi. Dicho lo cual, ambas cosas también merecen una valoración.
Sí, de todas formas yo aquí creo que hay una instrumentalización de un hecho muy menor, para intentar, bueno, pues de algo tenía que hablar Tony en la tribuna del Parlamento, ¿no? Pero y seguir a estas alturas arrastrando el episodio de Rubiales. ¿No pueden decir ustedes ya del episodio de Rubiales? Entre otras cosas porque Amparo Rubiales no es ninguna antisemita. Cualquiera que la conozca y la haya tratado, ha dimitido, efectivamente, eso ya está muy atrás. Sí, yo creo que también ha magnificado el portavoz del PP el hecho, el tono jocoso que usaba el presidente, bueno, jocoso no, despertaba una sonrisa al presidente Juanma Moreno, pero lamentablemente Doñana no podemos tratarlo ni en época preelectoral ni electoral, deberían aparcarlo porque por más que de todas formas, Sonia, de alguna forma está aparcado, vamos a ver, la inflamación ha bajado, la inflamación ha bajado y lo que decía a Juanma Moreno, a Juan Espadas, vayan ustedes por la vía de enmienda. Pues sí, es el momento quizás de ir por esa vía, ¿no? Y de echarle un poco de la presión turística en el entorno de Doñana, como si Matalascañas hubiera aparecido ahora, de repente, ¿verdad?, que no lleva a ningún lado. Es que Doñana es el juguete roto de toda esta época electoral del PSOE. Pensaron alguien en Madrid sin venirse aquí y hablar con los alcaldes de la Corona, muchos de ellos socialistas, sin hablar con los dirigentes que hay en Almonte, pensaron que con Doñana podían hacer una historia del negacionismo ecológico del PP, de que son como Trump, y entonces han creado una burbuja que en el terreno no se la compra nadie. O sea, los alcaldes socialistas de la Corona de Doñana, porque saben que el problema no era ese. El PP gobierna, no es nuevo. Han llegado a las elecciones, han perdido la Diputación de Huelva, han perdido el apoyo de muchos socialistas que tenían esa zona y poco a poco han ido dando marcha atrás y desinflamando el debate una vez que se han dado cuenta del tortazo que se han pegado por la falta de realidad con la que han afrontado este tema. Pero a ver, Doñana, no es la primera vez que lo digo en esta mesa, me parece, no es un tema de Huelva, no es un tema de la comarca, no es un tema andaluz, no es un tema español, es un tema internacional. Y el gobierno andaluz y Juanma Moreno harían muy bien, creo que lo están haciendo, ¿no?, en enterarse de eso. Vamos a ver, el tuit de la NASA, eso no es gratis. Eso es que hay una situación muy grave. Bueno, Laura Clavero, antes de que cambiemos de tercio, no nos has contado al menos qué mensajes dejaron los más importantes por Andalucía y Vox. Bueno, por Andalucía, igual que el resto de grupos de la izquierda, tiene un objetivo fundamental y es hacer ver que las políticas y la ideología del Partido Popular es exactamente la misma que de Vox. El presidente estuvo durante toda la tarde defendiéndose de eso, intentando encapsularse y diferenciarse de Vox y también intentando defenderse de los que decían que había traído un discurso hueco y puramente electoralista. Decía, si he traído un discurso electoralista, ¿cómo que también me culpan de no hacer grandes anuncios? Ha subvencionado asociaciones que se dedican a violentar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y ha decidido mantener el teléfono de violencia intrafamiliar. El PP no necesita a Vox para ser negacionista, para intoxicar, para despreciar a los adversarios, para alentar pelotazos urbanísticos. Solo necesita a Vox para decir a la sociedad que ustedes son mejores que ellos. Aunque a la hora de la verdad, su cobardía en defensa de los valores democráticos les iguala. Me han acusado de que no he hecho ninguna promesa nueva, de que no he anunciado nada nuevo, y ahora resulta que hago un acto electoral. Oiga, mire usted, o una cosa o la otra, si yo quisiera que esto fuera un acto electoral, lo coloco un día antes de empezar la campaña y traigo aquí promesas, cumplimientos, objetivos y hago campaña electoral. Pero eso no somos nosotros, eso no somos nosotros. Y si durante toda la tarde se intentó asimilar, asemejar, hacer que fueran uno la ideología del Partido Popular con la de Vox, cuando le tocó el turno Vox resulta que no, que lo que dice es que el Partido Popular le compra toda la ideología al PSOE, que son más o menos lo mismo y que no cuentan con la ayuda de Juanma Moreno para derrocar definitivamente al sanchismo. Claro, mientras unos tiran de cada extremo, al final el presidente se sitúa donde él dice que quiere estar, justo en el centro, intentando gobernar para la mayoría social de andaluces. Señor Núñez Feijóo promete lo contrario que usted hace en Andalucía y que usted mantiene en Andalucía. Como ha dicho esta mañana, gobierne quien gobierne. Quiere hacer ver a Andalucía que los socialistas son necesarios. Y no lo son, señor Moreno. No lo son. La alternativa que se pretende construir en España es para que ellos no vuelvan y que sus políticas no existan. Se lo digo porque estos que tiene usted delante y a los que va a escuchar después están orgullosos de Sánchez. Orgullosos de Sánchez, señor Moreno. Fíjese, orgullosos de Sánchez. Sabes que la alternativa al Partido Socialista aquí y en cualquier lugar de España es el Partido Popular. Por tanto, somos partidos políticos que no somos lo mismo. Usted cuando me habla de gobierne quien gobierne, independientemente de quién sea el máximo responsable del Gobierno de España a partir del 23 de julio,
el presidente del Gobierno de Andalucía va a tener el mismo nivel de exigencia. Lo que reclamamos para Andalucía, lo que consideramos que Andalucía debe tener por justicia y por necesidad, se lo vamos a reclamar exactamente igual a un presidente socialista que a un presidente popular. Bueno, pues José Antonio Carrizosa, se da ahí justamente algo de lo que tú comentabas antes. La izquierda acusa a Juanma Moreno de ser Vox, Vox acusa a Juanma Moreno de ser la izquierda, con lo cual Juanma Moreno se queda en el espacio está cada central. vez más ancho en el centro y en el resto, ¿no? Pero mira, veíamos al portavoz de Vox, ¿no? Vox claramente se veía en esa intervención, en Andalucía está fuera de juego, totalmente, está fuera del terreno de juego. Y fíjate, Vox en la primera legislatura en Andalucía tuvo un primer liderazgo, el del juez Serrano, que es para verlo, pero el del señor Gavira también es para echarle de comer aparte, ¿eh? Bueno, pues Marta Hernández, redacción, por cierto, hoy Santiago Abascal ha hecho unas declaraciones sobre educación, algo polémicas, cuéntanos. Sí, ha hablado de dos asuntos. Por una parte ha hablado de la educación sexual. Dice que no está de acuerdo con la educación sexual que se está impartiendo en los colegios de nuestro país porque dice que corrompe, son inapropiadas y que sexualizan de manera temprana a los niños. También ha sido cuestionado o preguntado por la retirada de esas banderas LGTBI de algunos ayuntamientos. Ha asegurado que para Vox las únicas banderas que tienen que ondear en los ayuntamientos son la bandera nacional, la de la provincia y la del ayuntamiento, y nada de otro tipo de banderas como pueden ser banderas extranjeras, ha dicho, y que solamente banderas legales. Bueno, pues gracias Marta Hernández. Bueno, Luis, estamos en un escenario de precampaña y es muy evidente. Es muy evidente. Lo que ocurre es que todavía la izquierda está muy obsesionada pensando que alentando el espantajo de Vox va a movilizar a sus votantes cuando o le va a quitar votos al PP. O sea, aquí el Partido Popular, cuando consigue gobernar en Andalucía a finales del año 18, es con un acuerdo, con un programa de acuerdo con Vox, que es parte de lo que le ha dado ahora esa fortaleza a Juanma, ahora que tiene mayoría absoluta, tiene eso. En Castilla y León hay ya un gobierno de coalición. En Madrid Díaz Ayuso gobernó con el voto a favor de Vox. O sea, hay ya una naturalidad con la existencia de Vox. Entonces, que el único programa de la izquierda, es evidente que hay que confrontar, pero que el único programa de la izquierda sea demonizar a Vox, se están olvidando de que estamos en campaña y que tienes que proponer cosas diferentes. Ya, pero que vuelva otra vez, ¿no? Escuchábamos el corte de Santiago Abascal, por ejemplo, hablando de la educación sexual de los niños. No se puede... ¿Qué educación sexual de los niños? ¿A qué se refiere? Yo no sé si este señor tiene hijos y algunos en edad escolar, no ha participado nunca en un consejo escolar, o sea, no sabe cómo funcionan. Ese tipo de actividades están consensuadas con la familia, los padres, las madres, en fin. Entonces, no sé, a lo que esas generalidades a mí me chirrían mucho y me parecen poco serias. Esto, Sonia, es de Barrio Sésamo. La extrema derecha dice cosas de extrema derecha. Bueno, pues ya está. Ojalá la gente se entere y no los voten nunca. Bueno, pues dejadme que haga un pequeño alto, que quiero saludar a Enrique Díaz, es el director de Improbo, una organización interprofesional del sector del huevo y sus productos, porque hay una iniciativa europea, cuyo nombre en inglés es End the Cage Age, o sea, el fin de la era de las jaulas. La idea es sacar la producción avícola de esas jaulas en las que están encerradas, y esto enfrenta a los productores y a los ecologistas, no tanto con la idea de... creo, señor Díaz, buenas tardes, no tanto les enfrenta en cuanto a eliminar las jaulas, pero sí en cuanto a los plazos, al tiempo necesario para ir eliminándolas. Sí, efectivamente. No estamos a favor de que se mejore el bienestar de los animales, que se utilice el conocimiento y la ciencia para que los animales estén cada día mejor. Pero estamos muy preocupados con los plazos que pueda determinar no los ecologistas, sino realmente la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Primero de todo, decir que la avicultura de puesta española
por si no lo conoce la gente, pues es un referente a nivel internacional. Somos el tercer productor de Europa y somos un país netamente exportador, ¿no? Exportamos mucho más que importamos. Tenemos mucho prestigio fuera de nuestras fronteras en mercados muy exigentes, ¿no? Y sí, el problema es el tema es los plazos y alguna cosilla más, pero vamos avanzando poco a poco. Lo que está claro es que en Europa, en Bruselas, en este momento hay dos sectores o dos lobbies o dos fuerzas que tienen su propio músculo. Los productores del sector y los ecologistas están chocando. Pero la fecha con la que inicialmente se trabaja es 2027. Esto situaría el horizonte en 3 años y medio. Sí, la verdad que luego hay periodos de cadencia, que una cosa es cuando se elabore la legislación y se publique, y luego los plazos que se dan para que el mercado se adapte a esa transformación. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cantidades para transformar el sector en España que están muy por encima de los 1.000 millones de euros, que es lo que factura el sector, para que nos hagamos una idea, ¿no? Hay que invertir lo mismo que se factura en un año, con lo cual son inversiones muy importantes, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que ese plazo sea lo suficientemente amplio para que se permita amortizar esas inversiones y también pues para dar tiempo al sector a adaptarse, ¿no? Porque este tipo de medidas pues puede llevar al abandono de muchas empresas pequeñas. Sobre todo este tipo de reconversiones lo sufren las empresas pequeñas y familiares que no tienen en un plazo muy claro un repuesto, una persona que vaya a seguirlo. Entonces lo que se hace es dejar de invertir, ¿no? Entonces, si eso se hace en un periodo más o menos largo, pues da tiempo a adaptarse y que el mercado se regule. Si se hace en un periodo muy corto, pues habría una reducción de la oferta de huevos, evidentemente. Sí, señor Díaz. Diga. No, le quería preguntar justamente sobre esto que estaba diciendo ahora. Evidentemente que desaparezcan las empresas familiares, las empresas más pequeñas que no pueden afrontar ciertas inversiones. Por supuesto que es algo que preocupa, pero probablemente lo que más le preocupa a quien ahora mismo nos está siguiendo desde casa y está leyendo huevos más caros por el adiós a las jaulas es en qué medida esto encarecería evidentemente el precio del huevo. Sí, es evidente que la producción fuera de jaulas es más costosa que la producción en jaula. Estimamos aproximadamente, y hay estudios hechos en varias universidades europeas, de un 15% en cuanto a lo que se llama gallina de suelo, y inclusive hasta un 25 o así cuando hablamos de gallina campera, el coste de producción. Entonces, si a eso le sumamos los costes de amortización de las inversiones, pues nos iríamos a un incremento de precio bastante elevado, ¿no? Tenemos un producto fantástico que la verdad que es, por el precio que tiene, es una maravilla de alimento, pero claro, se encarecería, eso está claro, que esto hay que pagarlo y al final, después de mucho tiempo, sería el consumidor final el que acabaría pagándolo, ¿no? Bueno, se encarecería. Y bien que ya se ha encarecido, porque realmente el último año el precio del huevo, si no me equivoco, era un 13% más. Hemos tenido, el IPC ha subido un poquito más del 13%, estamos ahora ahí en un 11%, en el último mes conocido, en el mes de mayo. Pero sí, no, esto ha sido debido, nuestra producción está muy ligada al coste de alimentación y el coste de alimentación se ha disparado con el tema de la guerra de Ucrania, aparte de algunos problemas más de sequía, de malas cosechas en el 2021, en fin. Ha habido una subida de los precios de los costes de alimentación de casi un 70%. Con lo cual, pues eso repercute claramente en los precios, ¿no? Pues Enrique Díaz, le agradecemos que nos haya acompañado y que nos haya dado las explicaciones a estas dudas que se nos suscitan. En fin, el huevo, como usted dice, como producto es una maravilla, pero
los precios suben y eso inquieta naturalmente. Sí, de todas formas yo creo que no creo que haya mucha gente que sea capaz de prescindir de la tortilla de patata o de los huevos fritos con una lonchita de jamón, ¿no? Entonces tenemos confianza que el sector se mantendrá, pero hay que tener en cuenta que las cosas se pueden hacer bien para los animales y bien para el sector y bien para la sociedad, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que se haga en los plazos que corresponden, ¿no? Pues lo dicho, gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente nadie querría prescindir de los huevos y la lonchita de jamón. Además, sí, los huevos estos camperos o los huevos estos tienen una pinta mucho mejor y cuando lo echas a la sartén no es lo mismo que el huevo de jaula, ¿eh? No, al final, vamos a ver, la política más europea que existe es la política agraria común, que es la que al final regula todo esto. Es la más europea porque es la primera y la que tiene normas más exigentes. Esa política que nació originalmente en los años de la posguerra para asegurar el suministro alimentario del continente, para que Europa fuese autosuficiente, esa política se ha ido transformando y ahora es la política más ambiciosa en el mundo para la transformación de las explotaciones en sitios que no generan emisiones, de ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha dicho este representante empresarial tiene toda la lógica. Tú dices, si tú no permites que el sector, él ha dicho, no discuto la meta tiene que ser que todas las explotaciones sean así. Ahora, si tú lo haces de una forma que reduce la producción, al final importa huevos de otros sitios, ¿no? O sea, si aquí baja la producción, o sube mucho el precio, importa huevos del norte de África o de donde sea que puedan venir. Claro, donde no se tienen esos reparos y esos que remilgos. No cumplen esas condiciones, claro, que están en jaula y que utilizan un tipo de pienso, un tipo de producto, y al final, y eso ya ha ocurrido en otros productos en la Unión Europea, y a partir de ahí, al que no le guste una tortilla de patatas o un huevo frito o un jamón, es que no es de fiar directamente, ¿no? Como ha dicho este señor. Bueno. Decía, no, yo no prescindiría de los huevos con la loncha de jamón y sin la loncha de jamón. Incluso sin la loncha de jamón. Que quede claro. Bueno, dejadme que vuelva con Laura Clavero al Parlamento de Andalucía, Laura, porque hoy se presentaba ya una iniciativa a Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía que tiene que ver con la sumisión química y la hostelería. Cuéntanos exactamente. Pues sí, Teo, la consejera de Igualdad, Loles López, lo ha firmado aquí esta misma mañana con la Federación de Hosteleros y de los que tienen que ver también con el tema del ocio nocturno, sobre todo. Cuenta la consejera que el verano pasado nos vimos sorprendidos por esta nueva forma de violencia que hablamos de la sumisión química, intentar someter la voluntad de las mujeres mediante productos químicos para luego abusar de ellas, y que en ese momento se actuó con un protocolo de choque para frenar todo esto. Ahora ha habido tiempo de cara a este verano de hacer un, diríamos, tratamiento más extenso. Ya no solo abarca la violencia, en este caso mediante sumisión química, sino cualquier tipo de violencia. Y en este protocolo consiste en que las personas que se dedican a la hostelería, los camareros, todo el mundo esté perfectamente informado de qué es lo que tiene que hacer cuando se encuentra algún tipo de agresión o una chica que ha sido víctima de una agresión. Vamos a tener apoyo audiovisual en las pantallas de los conciertos contando esos protocolos. Las entradas de los conciertos llevarán el número de atención a la mujer. O esto, por ejemplo, que ven en imagen, es una servilleta que estará en muchos lugares de hostelería. Va a haber servilletas, va a haber pegatinas en las puertas de los comercios, va a haber posavasos, todo un merchandising que tiene que ver precisamente con esta información para todos los jóvenes, para que si nos encontramos ante esto sepamos qué hacer. Las líneas más o menos de actuación que apunta la consejera van por aquí. Puede que la mujer en ese momento, y sería algo muy habitual, esté sufriendo ansiedad. Lo primero que tiene que ser es tranquilizarla. Puede que la mujer no tenga allí en ese momento una amiga, o si la tenga, o venga acompañada o no venga acompañada, cómo localizar a la persona que viene con ella, y a partir de ahí establecer todo el protocolo. Si es sanitario, porque hay que ir al centro de salud más cercano, si se activa el 900 200 999, porque este es el servicio de atención a las mujeres, y tenemos el binomio. El binomio es ese equipo que se desplaza al lugar de la víctima, donde está la víctima, para responder psicológicamente esa primera atención. Y por tanto, todo ese protocolo lo van a conocer los trabajadores y trabajadoras que designen los profesionales de la hostelería, para que ellos puedan desarrollarla si sucede alguno de estos casos.
Y también, Teo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle, dentro de igualdad y violencia de género, quizá la voz más autorizada, la consejera, ¿qué le pareció ayer en el debate ese cuestionamiento constante con respecto al posicionamiento de la Junta de Andalucía en este tema de la violencia de género? Para los que todavía tengan dudas sobre la posición del Gobierno, ¿qué le diría a los andaluces? No somos votos, somos vidas. No somos parte de un debate ideológico, somos personas. No vale que se tiren unos y otros los tiestos a la cabeza, como estoy viendo permanentemente, a Vox por un lado y a PSOE por otro. Aquí hay que estar con las mujeres y hay que estar con las víctimas. Libertad, respeto, igualdad. Bueno, pues muy enfática la consejera de Igualdad, Loles López. Interesante la iniciativa en la hostelería de la sumisión química, en cualquier caso, de que haya dispositivos de atención a quienes puedan sufrir alguna clase de ataque o de acoso. Yo la escuchaba y es que realmente el personal de la hostelería debe tener recursos para poder identificar si estamos ante lo que conocemos como una borrachera, un desvanecimiento, se ha juntado, o realmente hay que actuar de otra manera, ¿no? Llamas a los servicios de emergencia y no saben. O sea, a mí me parece de aplaudir, me parece de verdad importante, adaptándonos pues a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, a los nuevos incidentes. Me parece estupenda la iniciativa. Muy buena, vamos, es que no le puedo poner ningún pero, ¿no? Totalmente de acuerdo, no se le pueden poner peros a este tipo de iniciativas. Bueno, pues si no le podéis poner ningún pero, ¿por qué le íbamos a poner el pero? Lo dejamos aquí, saludamos a Reyes Calvillo, a la que siempre hay algún pero que ponerle, pero en este caso Reyes Calvillo... Te voy a despedir del programa de Reyes Calvillo, porque son las 2 y a partir de las 2 empieza aquí el programa de Reyes Calvillo. Estos días, Reyes Calvillo, ustedes observarían que no estaba demasiado bien peinada y se lo afeamos convenientemente, pero ella nos explicó que tenía un ventilador porque no podía apagar el aire acondicionado y que tenía un ventilador muy potente que la despeinaba. Teo, no vamos a hablar de pelos en este programa y no te voy a regalar más tazas haciendo alusión a tu pelo. No, pero es cierto, tengo un ventilador USB que lo tenía antes enchufado en mi antiguo coche y ahora lo tengo aquí, que remueve, oye, es bastante económico, lo enchufas en el USB del ordenador y la verdad que da bastante aire. Bueno, el tema es que sí, que estamos, como ya sabemos, aunque hoy han bajado las temperaturas, ante una ola de calor. A veces me planteo si la vida es como el meme este que tenemos de un mapache abriendo el horno y diciendo no, nada, es que vengo a ver si aquí está más fresquito, porque sin duda poner el horno sale más barato que poner el aire acondicionado, que nos puede encarecer hasta en un 8% la factura de la luz. Así que he salido a preguntarle a los andaluces cómo afrontan ellos el calor y cuáles son sus técnicas. Por cierto, Natalia Mono me ha contado hoy una técnica que era algo así como el enfriamiento egipcio, que básicamente consistía en poner paños fríos y ponértelos encima para reducir así la temperatura. Bueno, le he preguntado a los andaluces si ellos conocían este método o si tenían algún otro para soportar esta ola de calor. ¿Son ustedes de los que ponen el aire acondicionado? Pues sí, lo suelo poner por la noche. Yo pongo el aire, sí. ¿Cuánto llegó a pagar usted de aire acondicionado? Casi 100 euros. ¿Que me da miedo de la factura? Ninguno, por no ponerlo y ya está, y pasar calor. Poner el ventilador. Que pongo el ventilador de techo. Lo mismo que es tomarse un buen café caliente, también quita el calor. ¿Conoce usted el método egipcio para ahorrar contra el calor? No. ¿Sabe usted lo que es la técnica del método egipcio contra el calor? Ni idea. El método egipcio es la primera vez que lo escucho. Piscina, playa, salir al fresquito por la noche. El abanico y tirar algunas veces del ventilador. Abanico como antiguamente. ¿Algún truco para pasar menos calor y ahorrar un poquito? Claro, se baña con agua caliente. El contraste, ya usted queda fresco. Bueno, pues efectivamente nuestros antepasados árabes ya nos dieron algunas lecciones sobre la importancia de tomar el baño frío para entrar en calor y los baños cálidos para que luego al salir el choque te refresque. Pero esto del método egipcio, este es el método de las abuelas de toda la vida, de ponte un pañito caliente en las articulaciones, frío en las articulaciones y te baja la temperatura. O con colonia, cuando a mí mi madre me bajaba la fiebre con los paños con colonia. Venir a este programa todos son ventajas. Viene uno aquí, está un rato muy agradable con amigos y se va a su casa con una nueva técnica de refrigeración. Y sobre todo no hay que apagar el aire. Con una denominación más cool, de lo que nos han hecho nuestras madres. ¿Qué estás haciendo? ¿El método egipcio? El método egipcio.
Teo, pues ahora que decías precisamente eso y que nos comentaba una de las personas que hemos entrevistado de tomar café caliente o darse baños calientes, he caído en que las madres andaluzas llevan siglos sabiendo que a más caliente nos pongan la comida a 40 grados, mejor para nosotros. ¡Qué calor! ¿A mí me lo vas a decir que llevo 2 horas cocinando delante del fuego? Bueno, perdón. Venga, a comer que se enfría la comida. ¿Cómo que se enfría? ¿Qué hay de comer? ¡Lentera! Pero mamá, que hace 40 grados a la sombra. ¿No había algo más fresquito? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto es un restaurante? Bueno, y si os preguntáis cómo cocinan las madres lentejas a 42 grados, lo hacen de esta forma, Teo, porque tú hablabas antes de mi ventilador, este USB que yo tengo, ¿no? Pues fíjate qué guay, un ventilador de cuello, absolutamente nada que no encontremos a día de hoy en AliExpress. Así puede uno cocinar lentejas y estar fresquito en casa. Pero te tengo que decir... Reyes Calvillo, Dime. ¿dónde encuentras todas estas cosas? Es que ser otaku no es fácil, requiere muchas horas de internet y sobre todo tener poco dinero para pagar la factura de la luz requiere muchísima inventiva. ¿Cómo? Si no tienes para comprarte el ventilador este de cuello o te tarda mucho por AliExpress, la siguiente idea. Así podrás hacer todas las tareas de la casa sin tener ningún tipo de calor, Teo, y ahorrando bastante. Bueno, pues vamos a saludar, que es lo mejor, no a Reyes Calvillo, sino a Alejandra Caballero, que es portavoz de Selectra, y le vamos a preguntar a ella cómo ahorrar cuando estamos a 40 o a más de 40 grados y tenemos que, de alguna manera, combatir el calor. ¿Cómo somos más eficientes? Buenas tardes, señora Caballero. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. La verdad es que sí, siempre que llega el cambio de clima, ya sea frío o calor, pues viene la preocupación de que nos va a subir la factura de la luz, porque evidentemente todos queremos estar más frescos, se enciende el aire acondicionado y bueno, eso significa que va a aumentar nuestro consumo, ¿no? Además que en general aumenta la demanda de consumo de energía y esto incrementa el precio en la factura de la luz, pero bueno, tal vez vale la pena pagar algunos euros más para poder estar frescos y bueno, también es importante saber que se pueden tomar algunas medidas para que esto no repercuta de manera preocupante en nuestros bolsillos también. Permítame hacerle una pregunta directa, práctica y concreta. Es decir, cuando utilizamos el aire acondicionado, que indudablemente al final es el método más eficiente, ¿cómo ahorramos más? ¿Dejándolo encendido para que, digamos, en una función de continuidad, o encendiéndolo y apagándolo? Porque hay quien dice, y es la pregunta, que cuando se enciende es cuando más consume. En cambio, una vez que está en funcionamiento, baja ese consumo. Bueno, ¿esto es leyenda urbana? ¿Es verdad? Cuéntenos. Así es, sí, esa es la pregunta que más nos hacen y la verdad es que sí, depende mucho de cada dispositivo, cada uno tiene un funcionamiento diferente. Lo importante es revisar la etiqueta, hay que recordar que hay etiquetas de eficiencia. La etiqueta A es la que menos consumo genera y bueno, respecto al tiempo que lo tenemos que dejar puesto, hay que saber que debe de estar encendido al menos 20 minutos para que la habitación o el lugar pueda enfriarse. Después de eso, estamos muy acostumbrados a que cuando sentimos frío apagamos ese aire, llega un tiempo, de repente abrimos las ventanas y demás, vuelve a entrar el calor y lo volvemos a encender. Y sí, es verdad, la mayoría de los aparatos indican que en el momento en el que empieza a echarse a andar este dispositivo es cuando más consumo genera. Entonces, si nosotros estamos haciendo un encendido y apagado, pues esto va a hacer que el consumo energético sea mayor, pues por eso que merece la pena tener un trabajo constante. También es verdad que hay que saber que cuando estos aires acondicionados alcanzan la temperatura que nosotros queremos tener en casa, algunos de ellos están eficientados para que dejen de trabajar al saber que ya han logrado su cometido, pero otros de ellos también están trabajando de manera pasiva y eso también genera un consumo. Bueno, y muchas personas que no tienen a lo mejor aire acondicionado en sus casas, hay otros dispositivos, los conocidos como pingüinos, esto hay que echarle hielo o agua para refrigerar. ¿En realidad este tipo de aparatos consume más o consume menos que un aire acondicionado? Porque desde luego tarda más en enfriar y hay que tenerlo más tiempo, pero el consumo no sabemos cuál es la diferencia.
Exactamente, lo que comentaba, eso depende mucho de la eficiencia de cada dispositivo, sobre todo los dispositivos que son más nuevos consumen menos energía. Eso sí, de todos los sistemas de enfriamiento, lo que más nos conviene o lo que menos energía consume son los ventiladores. Después está el aire acondicionado y luego otro tipo de dispositivos con el que comenta, te decía, depende de la eficiencia, de la antigüedad que tenga cada uno de ellos y pues eso ya nos iría indicando el consumo energético. Pues Alejandra Caballero, gracias por acompañarnos aquí en Mesa de Análisis en Canal Sur. Buenas tardes. Nada, encantada, muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues no sé si quedas satisfecha con las respuestas. Sí, pero Teo, yo es que como soy muy de AliExpress y de abanico, creo que voy a seguir tirando del USB lo que pueda, ¿eh? Ahora bien, Marta Hernández, redacción. Empezábamos el programa especulando, bueno, recogiendo la especulación de muchos medios que consideraban que la solución que tiene o que han alcanzado PP y Vox en Baleares valdría también para Aragón y quizá para alguna otra comunidad. Y parece que puede no ser así. Pues sí, Santiago Abascal lo ha dejado claro en un acto que tiene hoy en Salamanca. Ha asegurado que ese acuerdo de Baleares no sirve ni para Aragón, ni para Extremadura, ni para Murcia. Y ha explicado el motivo. En Baleares habría un gran riesgo de que volviera a entrar en el gobierno el separatismo y por eso han llegado a ese acuerdo, además de haber tratado desde el principio a los votantes de Vox con mucho cuidado y con mucho cariño. Bueno, pues sigue el movimiento en el tablero. Esto nos vamos yendo, Luis. Vamos a seguir, me parece, viendo esos movimientos en el tablero durante muchos días. Sí, pero poco a poco se van apagando fuegos. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando. Gracias, Luis Montoto, José Antonio Carrizosa, Sonia Crespo. Gracias a vosotros. Y gracias, Reyes Calvillo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben que volvemos mañana, misma hora, 10 minutos antes de la 1 y habrá más. Tenéis una sabiduría